Hay lugares en el mundo donde la realidad se desdibuja, donde los mitos no son solo historias, sino advertencias vivas. Y pocos lugares resguardan tantos secretos como el corazón de la Amazonía peruana. Un ecosistema tan vasto y antiguo que los mapas solo pueden trazar una pequeña parte de lo que realmente es. A lo largo de la historia, miles se han perdido en su verdor, y la selva, con sus propios códigos, no siempre los devuelve. Desde siempre, la voz de la Amazonía ha sido un eco de leyendas. Los ancianos y chamanes de la región nos han advertido sobre sus fuerzas invisibles, los espíritus que protegen y los que castigan. Y entre todos ellos, hay uno que se ha convertido en el fantasma más temido. Una presencia que no se ve, pero se siente, que no grita, pero silba. Hoy, en esta edición especial de Archivos Enigmáticos, nos adentramos en el origen de ese miedo que recorre la columna vertebral de quienes han osado desafiarla. Hoy hablaremos del Tunche. Buenas noches a todos. Buenas noches para ti, Aurora. Hoy traemos una historia con mucho misterio. Buenas noches, León, y a todos los enigmáticos. Sí, León, la historia de hoy es una leyenda que ronda en la Amazonía peruana. Sí, Aurora. Estos lugares tan recónditos y vastos están llenos de mucho misterio y leyendas a su alrededor. Sí, León. Tuvimos el caso de Joer Verde, un total misterio. Ahora traemos la leyenda del Tunche. Sin más, empezamos con esta misteriosa historia. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Archivos Enigmáticos. Empezamos. El Tunche, un nombre que se susurra, casi con reverencia, alrededor de las fogatas en la noche. No tiene una forma única. Unas veces es una sombra que se deslice entre la maleza. Otras, una figura alta y esquelética con ojos que brillan en la oscuridad. Y hay quienes aseguran que es solo una mancha de fuego errante. Pero todos, sin excepción, coinciden en una cosa: su silbido. Un sonido inconfundible que puede parecer que viene de la nada, pero que siempre, siempre está a tus espaldas. Para entender al Tunche, debemos comprender el alma de la selva. En la cosmovisión amazónica, la naturaleza no es un simple recurso, es un ser vivo. Cada río, cada árbol, cada animal tiene un espíritu. Los mitos no son cuentos de hadas, son las reglas que rigen la relación entre el hombre y la jungla. Y el Tunche, en esencia, es un reflejo de esas reglas. Imaginen estar caminando por la espesa selva amazónica, cuando el sol comienza a ocultarse. Los últimos rayos de luz se filtran entre las copas de los árboles gigantes, y de repente, escuchan un silbido melodioso pero inquietante, que parece provenir de todas partes y de ningún lugar a la vez. Según cuentan nuestros ancestros, el Tunche es un espíritu de la selva que se manifiesta a través de un silbido característico. No es cualquier silbido, es una melodía que comienza suave y va aumentando su intensidad gradualmente. Los pobladores amazónicos aseguran que escuchar este sonido es un presagio, una señal de que algo extraordinario está por suceder. Cuentan las leyendas que el Tunche puede encarnarse en la forma de cualquier ser vivo, lo que lo hace muy peligroso. El origen de este ser es tan difuso como su forma. Para algunos, el Tunche es el espíritu de un chamán que falleció con una misión incompleta. Un guardián que, incluso después de la muerte, vigila la tierra que una vez cuidó. Su silbido es una advertencia, un llamado a la orden natural. Pero para otros, la leyenda es mucho más sombría. Cuentan que el Tunche es el alma errante de un hombre malvado,
de alguien que causó daño a su comunidad o que cometió un crimen contra la selva. Su castigo es vagar por la eternidad, arrastrando a otros a la misma perdición. Hemos hablado con el chamán Don Arturo de la comunidad de San Francisco. Sus palabras nos ofrecen otra perspectiva. El tunche, él no es bueno ni es malo. Él es el equilibrio. Si alguien corta un árbol que no debe, o si un hombre abusa de su poder, el tunche llega. A veces, solo silba para que lo escuchen, para que sientan el miedo y se detengan. Pero, si no lo hacen, si siguen rompiendo la armonía, entonces él los lleva al mundo de los espíritus. Es un juez. La selva lo usa para que la gente respete. En las comunidades nativas del Amazonas peruano, existe un profundo respeto por esta entidad. Los ancianos enseñan a los más jóvenes que cuando escuchen el silbido del tunche, no deben responder ni intentar imitarlo. La sabiduría popular advierte que aquellos que se atreven a contestar su llamado podrían encontrarse con experiencias inexplicables. Pero el tunche no es simplemente una historia para asustar a los niños. Esta leyenda está profundamente arraigada en la cosmovisión amazónica y representa la conexión especial que existe entre los habitantes de la selva y su entorno natural. Los chamanes y sabios locales explican que el tunche cumple un papel importante como guardián de la selva. Se cree que protege a los animales y plantas del destino imprudente de los hombres ambiciosos que solo desean salir a cazar y se han desviado de los principios de una vida en armonía con la naturaleza. Esta visión nos muestra que el tunche no es un simple demonio. Es una fuerza de la naturaleza, un espíritu que vela por el balance, castigando a aquellos que lo rompen. Y es quizá por eso que es tan temido, porque la selva sabe quién es el culpable. El relato más recurrente sobre el tunche comienza con una sensación: el silencio. Un silencio extraño, repentino, que se cierne sobre la selva. Es la señal. Luego el silbido. No es el canto de un ave, ni el sonido del viento. Es un silbido agudo y penetrante que parece provenir de todas partes y de ninguna. Y es ahí cuando la pesadilla empieza. Un silbido muy agudo y cercano. Luego otro más lejano como un eco. Y luego uno más cerca. Este patrón se repite y se desvanece. ¿Sabían que en algunas comunidades consideran que el tunche aparece para advertir sobre los peligros de la sobreexplotación de los recursos naturales? Es fascinante cómo esta leyenda también tiene un mensaje de conservación y respeto por la naturaleza. La Amazonía peruana, hogar de esta misteriosa entidad, es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Sus extensos territorios albergan una increíble variedad de flora y fauna, así como numerosas comunidades indígenas que han preservado sus tradiciones y conocimientos ancestrales durante siglos. León, ¿qué te parece si hacemos una invitación a todos los enigmáticos? Claro, Aurora. Si ya llegaste hasta acá escuchando esta misteriosa historia, te hacemos la invitación para que te suscribas a nuestros canales en YouTube y Spotify. Además, nos puedes seguir en nuestras redes. Eso nos ayudaría mucho para hacer crecer esta comunidad enigmática. Después de la invitación, León, continuamos con esta increíble historia de mucho misterio. Continuamos, Aurora. Los testimonios sobre encuentros con el tunche son numerosos y variados. Algunos caminantes nocturnos aseguran haber escuchado su silbido mientras atravesaban senderos solitarios. Otros relatan cómo el sonido los ha guiado para evitar peligros en la selva. Lo más interesante es que estas historias comparten elementos comunes, sin importar en qué parte de la Amazonía se hayan originado. La leyenda del tunche nos recuerda la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones orales. Estas historias no son solo entretenimiento, son vehículos de sabiduría ancestral que nos enseñan sobre el respeto a la naturaleza y la importancia de mantener el equilibrio en nuestro entorno. Uno de los testimonios más desgarradores es el de la familia Quijada de Pucallpa. El padre, un maderero, salió a buscar un árbol especial a varios kilómetros de su campamento.
Al caer la noche, la familia lo esperaba. De pronto, escucharon su silbido, un sonido que él usaba para avisarles que estaba cerca. Pero había algo extraño. El silbido no se detenía. Parecía que el sonido corría alrededor del campamento, como si lo estuviera acechando. Su esposa, la señora Elena, nos relató lo que sucedió. Y mis hijos me preguntaban por qué papá no entraba. Yo sentía un frío en los huesos. El silbido venía de la derecha y de repente de la izquierda. Se reía de nosotros. Pasamos toda la noche en la choza con la luz apagada y a la mañana siguiente, cuando mis hijos fueron a buscarlo, lo encontraron a solo 50 metros de la choza. No tenía ni un rasguño, pero sus ojos estaban abiertos y sus manos aún cubrían sus oídos. Murió de miedo. Este tipo de historias abundan, no solo la de aquellos que desaparecen, sino de los que vuelven, pero vuelven transformados. El testimonio de Ricardo, un joven guía de turismo, es escalofriante. Él dice que escuchó el silbido en una excursión y de regreso a la ciudad comenzó a silbar involuntariamente, sin poder parar. No podía hablar, solo silbar. Como si el Tunche le hubiera robado la voz, el alma, o como si hubiera dejado una parte de sí mismo dentro de él para seguir acechando. La leyenda del Tunche es como un río. Fluye, cambia y se adapta a la región por donde pasa. Mientras que en algunas comunidades es el espíritu de un chamán protector, en otras es un espíritu vengador. Un demonio que no busca el equilibrio, sino la destrucción. Y esta variante es aún más aterradora. Se dice que el Tunche puede imitar voces. El viajero perdido en la selva puede escuchar a su esposa o a sus hijos llamándolo por su nombre, pidiéndole ayuda. Y cuando el viajero, lleno de esperanza, sigue esa voz, no encuentra nada. Solo el silencio y, de nuevo, el silbido. Un juego macabro de la selva. Cuentan que un explorador de la ciudad, un hombre de ciencia y escepticismo, se burló de las historias de la gente. Un día, se adentró en la selva para hacer un estudio, y al atardecer, escuchó una voz, la voz de su madre, que había fallecido hace años, lo llamaba. Él, sabiendo que era imposible, creyó que el cansancio le jugaba una mala pasada, y no respondió. La voz se hizo más insistente, luego más desesperada, y finalmente se rompió en un grito desgarrador. El explorador regresó a su campamento esa noche, pero ya no era el mismo. Había visto, o mejor dicho, había escuchado al Tunche, y la voz de su madre en sus pesadillas lo perseguiría por el resto de su vida. Para el mundo occidental, la ciencia siempre busca una explicación. Los escépticos sostienen que el mito del Tunche no es más que una conjunción de fenómenos naturales. Las extrañas aves nocturnas, los sonidos de los monos aulladores o incluso el viento, al pasar por las hojas de ciertos árboles, pueden generar un sonido parecido a un silbido. La mente humana en un ambiente desconocido y aterrador hace el resto. También se ha sugerido que las enfermedades tropicales, como la malaria, pueden causar fiebres extremas y delirios. Los desorientados viajeros, perdidos en la selva, podrían experimentar alucinaciones auditivas y visuales. El Tunche, en esta hipótesis, no sería un espíritu, sino una manifestación del propio miedo, una enfermedad. Pero, ¿cómo explicar los casos donde varias personas han escuchado el mismo silbido o la inexplicable desaparición de otros? A pesar de las explicaciones científicas, los que han vivido la experiencia lo tienen claro. No se trata de una alucinación o de un ave, es algo más. Algo que habita en la selva, algo que respira con ella y que, al igual que los animales salvajes, tiene sus propias reglas de caza. El Tunche
No es un fantasma que se aparece para asustar, es un espíritu que resuena con la memoria de la selva. Su silbido es una advertencia para los que no respetan, un eco del pasado que persiste en el presente. La leyenda sigue viva porque el miedo a la naturaleza, a su poder y a su misterio, también sigue vivo. En la actualidad, mientras la modernidad avanza incluso en los rincones más remotos de la selva, el tunche sigue presente en la memoria colectiva de los pueblos amazónicos. Los jóvenes continúan aprendiendo sobre esta leyenda, adaptándola a los tiempos modernos, pero manteniendo su esencia original. Es fascinante cómo esta historia ha sobrevivido al paso del tiempo y sigue cautivando a nuevas generaciones. El tunche nos recuerda que hay misterios en la naturaleza que aún no podemos explicar completamente y que quizás sea mejor así. A veces, el misterio es parte de la magia que hace especiales a estos relatos. La próxima vez que visiten la Amazonía peruana, presten atención a los sonidos de la selva. Tal vez, si tienen suerte, o quizás no tanta, podrían escuchar ese misterioso silbido que ha intrigado a tantas generaciones. Pero recuerden, si escuchan el silbido del tunche, mejor guarden silencio y respeten su presencia. Es fascinante cómo esta historia ha sobrevivido al paso del tiempo y sigue cautivando a nuevas generaciones. El tunche nos recuerda que hay misterios en la naturaleza que aún no podemos explicar completamente y que quizás sea mejor así. A veces, el misterio es parte de la magia que hace especiales a estos relatos. Esta leyenda nos enseña que la selva está viva, que tiene sus propios guardianes y que debemos tratarla con el respeto que merece. El tunche es más que una historia de misterio. Es un recordatorio de nuestra conexión con la naturaleza y de la importancia de preservar tanto el entorno natural como las tradiciones culturales que dan identidad a nuestros pueblos. Llegamos a la parte final de este episodio, León. Una historia con mucho misterio y enigma. Sí, Aurora. Una historia que nos hace pensar el misterio que nos guarda la naturaleza. Sí, León. Espero que a todos los enigmáticos les haya fascinado esta historia como a nosotros. Si es así, te invitamos a que te suscribas en nuestros canales y redes. Nos encuentras como Archivos Enigmáticos. Un gusto haber compartido contigo esta gran historia, Aurora. Hasta el próximo misterio. Igualmente, León. Fascinada y nos vemos en la próxima historia. La Amazonía sigue siendo una tierra de misterios. Un lugar donde la lógica de la ciudad se desvanece y el mundo de los espíritus cobra vida. No hay que temer a lo que no se conoce, sino respetarlo. Y en el caso del tunche, el respeto es la única forma de escapar de su silbido. Porque si alguna vez te adentras en esa selva y escuchas un silbido que no es de un ave, que no es del viento, no respondas. Guarda silencio, porque si lo haces, el tunche sabrá que lo escuchaste y que ahora te ha encontrado. Esto fue Archivos Enigmáticos.